¿Te imaginas el centro histórico de Lima, el alma de nuestra capital, reemplazado por grandes bloques de edificios modernos, autopistas, estacionamientos y un centro cívico monumental? Pues pudo ser posible en 1949 con el famoso Plan Piloto de Lima, inspirado en las ideas de un muy conocido arquitecto modernista, Le Corbusier. Veremos cómo este proyecto buscaba modernizar la ciudad a costa de destruir la belleza histórica de la capital, también la similitud con el Plan de París, y por qué terminó fracasando, aunque dejó huellas que todavía sufrimos. Hasta mediados del siglo XX, Lima era una ciudad donde coexistían distintos estilos arquitectónicos. La tradición virreinal con sus balcones de madera convivía con templos barrocos, casas neoclásicas, edificios Art Nouveau y hasta las nuevas propuestas neocoloniales que se diseñaban. Una ciudad con una rica diversidad arquitectónica que reflejaba su historia y cultura, pero con la llegada del modernismo, esa riqueza empezó a ser vista como un problema. Las nuevas élites influenciadas por Le Corbusier y la Carta de Atenas consideraban a estos estilos y sus características como la ornamentación, el contexto local y los materiales no industriales fueron vistos como obsoletos, decorativos y atrasados. La modernidad debía imponerse como la única opción. Las bellas casas estilo neocolonial, Art Nouveau, Beaux-Arts, que tanto habían embellecido la ciudad, pasarían a ser estilos ridiculizados por modernistas de la ciudad, siendo los términos fachadistas, falsos, anacrónicos, usados para denigrar los estilos que tanto habían servido en el pasado. No eran dignos de ser conservados, y se proponía su demolición para ser reemplazados. En ese contexto donde el centro histórico se estaba deteriorando, la población creciendo rápidamente debido a la migración, surge el Plan Piloto de Lima, un proyecto que buscaba ordenar la ciudad a costa de destruir la belleza histórica de la capital. Es así que surge el plan con base en la Carta de Atenas de 1942. Esta carta, impulsada por Le Corbusier y otras organizaciones, proponía una ciudad dividida en funciones: habitar, trabajar, circular y recrearse. Proponía limitar el crecimiento urbano mediante una trama de avenidas periféricas. El centro histórico se transformaría con grandes rascacielos administrativos, se prioriza el automóvil sobre el peatón y se borra el tejido tradicional del centro reemplazando por grandes manzanas con estacionamientos interiores que reemplazarían muchas de las bellas casonas de estilos históricos, ahora considerados falsos. Y aquí estaba el problema. Se veía la ciudad no como un espacio humano lleno de memorias, sino como una máquina que debía funcionar eficientemente sin importar su historia o identidad. Era una copia del Plan Bauzin de París, que buscó demoler gran parte del centro de París y reemplazarlo con torres de 60 pisos, rodeadas de jardines y conectadas por autopistas. Una visión monumental y fría, donde la vida tradicional de los barrios desaparecía bajo la promesa de eficiencia. Nunca se ejecutó porque encontró fuerte resistencia en París, pero sus ideas se propagaron. Y en Lima esas ideas encontraron terreno fértil. Este paralelismo nos muestra cómo el modernismo urbano de ese tiempo fue, en muchos casos, un proyecto autoritario que priorizó la geometría y la máquina por encima de la vida cotidiana. En otras partes del mundo, las ideas de la Carta de Atenas sí llegaron a materializarse. En México, los grandes conjuntos habitacionales surgieron como en la Ciudad de México, o también en Brasil, donde construyeron su nueva capital, Brasilia, inaugurada en 1960. Es patrimonio de la humanidad, pero también una de las ciudades más criticadas por su falta de vida urbana, ya que repitió el modelo. Sectores separados por funciones, autopistas dominando el paisaje y el peatón relegado. Hoy muchos de ellos fueron destruidos o se fueron deteriorando debido a los grandes problemas que surgen de la separación de funciones. Ahora, ¿qué pasó en Lima? Aunque el plan piloto nunca se ejecutó en su totalidad, varios de sus principios se aplicaron creando los conjuntos de vivienda, algunos exitosos, pero en general este planteamiento tuvo consecuencias irreversibles. Como la prioridad que se le dio al automóvil sobre el peatón se volvió norma, la ciudad creció pensada para los autos, no para las personas. En ese sentido, Lima terminó viviendo la peor parte del plan. La destrucción parcial del centro con los ensanches de las vías a Bancay, Tacna, entre otras, que destruyó muchas infraestructuras de gran valor estético o histórico y saturó los perfiles urbanos monumentales, todo sin obtener los beneficios prometidos de modernidad o eficiencia. El gran error del Plan Piloto de Lima y de la visión modernista fue la separación de funciones que se encontraba en las ciudades tradicionales y negar la diversidad arquitectónica.
que durante siglos estilos arquitectónicos coexistieron y se enriquecieron mutuamente, dando forma a una ciudad única. El modernismo, en cambio, se plantó como una verdad absoluta, una máquina para habitar donde todo lo anterior era considerado obsoleto. Con ello, se despreciaron los lenguajes arquitectónicos que habían dado identidad, belleza y escala humana a las ciudades. Y aunque superamos muchos de los planteamientos modernistas de aquella época, algunas ideas han calado hasta nuestros días, como los estilos tradicionales que formaron la identidad de nuestra ciudad, siguen siendo ignorados del repertorio de soluciones arquitectónicas hasta el día de hoy, tildados de falsos o anacrónicos, privando a la nueva arquitectura de este vasto repertorio de soluciones estéticas y funcionales. Hoy, más de 70 años después, Lima comienza a revertir ese daño. El proyecto de peatonalización del centro histórico ha traído de regreso la vida urbana, más personas caminando, mayor flujo de comercio local y un sentido de pertenencia recuperado. Aún hay varios temas que resolver que han estado arraigados durante décadas, pero notamos lo que siempre funcionó. Una ciudad diseñada para las personas, no para las máquinas. Una ciudad que integra funciones, que ofrece belleza y que haga sentir a las personas parte de una comunidad. Actualmente, los conceptos como la ciudad de los 15 minutos, la zonificación de uso mixto, espacios públicos centrados en la comunidad, la escala humana y el regreso de los estilos clásicos se están volviendo a escuchar en el planteamiento de nuevas ciudades alrededor del mundo. Pero esto no es nuevo. Son conceptos de la ciudad tradicional que siempre funcionó y que estamos redescubriendo. Ese es el camino que necesitamos retomar. Construir espacios que no solo resuelvan necesidades técnicas, sino que también nos conecten con nuestra historia y nos hagan sentir orgullosos de la ciudad que habitamos. Y los futuros proyectos de ProLima contribuirán a este objetivo, como el proyecto paisajístico Río Rímac, así como la transformación de la avenida Abancay en un gran parque urbano, buscan reconciliarnos con la ciudad, redescubrir su historia y sanar la gran cicatriz que aún divide el corazón de la ciudad. El Plan Piloto de Lima quedará como recordatorio de lo que sucede cuando la planificación ignora la memoria y la experiencia humana. Se quiso imponer la modernidad borrando la historia. Y hoy, de otra manera, corremos el riesgo de cometer errores similares cuando destruimos el patrimonio que nos queda, o levantamos grandes conjuntos de vivienda masivos desconectados de la ciudad. Nadie está en contra del progreso, pero debemos cuestionarnos, ¿esta es la mejor forma de crear ciudad? Porque la verdadera modernidad no es reducir la vida a bloques y autopistas, es pensar en espacios que integren, que aporten belleza y que hagan sentir a las personas parte de una comunidad. Lima, como cualquier ciudad del mundo, necesita más que viviendas. Necesita barrios vivos, calles humanas y una identidad que se construya sumando, no destruyendo. Solo así podremos reconciliar nuestro pasado con el futuro que todos soñamos. Si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campanita y dale like para seguir apoyando este contenido y conocer más historias fascinantes. Gracias por ver. Hasta un próximo video.